que é a Coalición Internacional para a Abolición da Explotación Reproductiva, da que é copresidenta xunto a, esperade, Marie-Joseph de Villers, pode ser, perdona o francés, Ana Stoicea Deram, así, por exemplo, que actúa en 14 países investigando e divulgando sobre esta infame práctica, vale? A CIAMS é autora do proxecto de Convención Internacional Abolicionista, da mal chamada xestación subrogada, que, segundo as verbas da súa copresidenta de Berta, unha convención que algún día será asinada e ratificada por todos os estados do mundo, que condenarán esta práctica violenta como que é unha violación flagrante de dereitos humanos das mulleres e das nenas e os nenos, que quedará máis pronto que tarde relegada aos capítulos máis infames da historia da humanidade, como foi no seu día a escravitude. Así mesmo é coautora de ensaios como, vou nos dicir en castelán, inda que os títulos tamén están en alemán e francés, Ventres de alugueiro, unha crítica feminista á xestación por sustitución, ese sería un título, o outro sería As novas máquinas de dar a luz, entre interrogantes, somos as novas máquinas. E logo, outra terceira que é Xestación subrogada, un enfoque feminista, abolicionista de la explotación reproductiva. Berta vai expoñer na súa ponencia os estremecedores datos dun mercado baseado na explotación das mulleres para satisfacer desexos de trascendencia xenética, baixo contrato e con especificacións de calidade. Tamén exporá como esta manifestación do transhumanismo vive un momento de expansión gracias á connivencia de administracións que se valen dunha situación de falta de contundencia legal para evitar a súa erradicación. E nada, aquí vos deixo con Berta, un biquillo. Gracias a la plataforma do Feminismo Radical de Galicia por estas jornadas y por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí con vosotras, aunque sea así en la distancia. Solamente tengo que decir una cosita, y es que no soy filósofa, ya que más quisiera, soy filóloga, pero bueno, no me importaría, Bien, pues yo voy a hablar hoy de explotación reproductiva y mercado transhumanista de seres humanos. Y empiezo allá, arranco ya diciendo que desde que en 1978 la fecundación in vitro abrió nuevos horizontes a la reproducción artificial de los seres humanos, la biotecnología no ha parado de buscar la mejora del producto, que son las criaturas genéticamente modificadas, gracias a la selección de gametos y embriones, la manipulación y la edición genética, y con la meta puesta en la superación de la reproducción tradicional que todo el mundo conoce, es decir, la natural y sexual. Una meta guiada por la eugenesia, que persigue un proyecto de raza superior, porque la eugenesia, en palabras de Silvia Guerini, que os recomiendo vivamente, no es un oscuro desvío, es el motor y la dirección de la investigación genética. El diagnóstico genético preimplantacional que se realiza a los embriones creados por fecundación in vitro solo tiene un objetivo: elegir el mejor, o el que tenga determinadas características a gusto del consumidor. Y la inteligencia artificial ya también aplica la reproducción asistida, de manera que los algoritmos ya son capaces de seleccionar el embrión con más posibilidades de prosperar. La eugenesia de nuestros días es heredera de las leyes nazis que prohibían la unión de personas genéticamente saludables con personas consideradas genéticamente ineptas, y promovían la esterilización de hombres y mujeres con sordera o ceguera de nacimiento, esquizofrenia o síndrome maníaco-depresivo, epilepsia, alcoholismo o deformidad.
enfermedades consideradas, entre comillas, veneno genético por especialistas muy acreditados en genética en aquella época ya. Se criminalizaron las relaciones sexuales y el matrimonio entre alemanes judíos y no judíos. El modelo de esterilización nazi se importó a países nórdicos y a Estados Unidos, y también se practicó entre mujeres y hombres de los estratos más pobres para ahorrar el gasto en atención social. Hoy, en cambio, las mujeres más pobres son utilizadas con fines de explotación reproductiva para gestar y traer al mundo embriones genéticamente seleccionados. No estamos elucubrando sobre eugenesia y explotación reproductiva, están aquí. En la Universidad Complutense de Madrid ha tenido lugar un ciclo de seminarios con el título tan elocuente como Bioeconomías reproductivas, en las que participaron personas de todo pelaje, hasta el dueño de una agencia española de vientres de alquiler y el de Interfertility, y títulos de las ponencias como, por ejemplo, entre comillas, como la reproducción de la raza en clínica de fertilidad, o vida seleccionada, la economía española y la reproducción de buen futuro, o la gestación por sustitución en situaciones de conflicto, refiriéndose a Ucrania. La fecundación in vitro y la transferencia de embriones han servido para que la industria de la explotación reproductiva desvincule genética y biología en lo tocante a la maternidad. Y así es posible ver a madres gestando óvulos sanos para hacer padres o padres hermanos a sus propios hijos, a hermanas siendo madres tías del hijo de su hermano, a madres utilizando el esperma congelado de su hijo para constituir un embrión con el óvulo de otra mujer, que será transferido a una tercera para que traiga al mundo por encargo y contrato un bebé con el único objeto de abandonarlo nada más nacer y ser adoptado en ese mismo momento por la abuela, que será legalmente reconocida como madre de la criatura. Supongo que sabéis de quién estoy hablando. Esas mujeres que se embarazan y paren tienen que renunciar sí o sí a la filiación, y ninguna será legalmente madre de la criatura. Nos dicen que la expresión latina y principio de derecho mater semper certa est ha sido superada, pero lo cierto es que desde que la fecundación in vitro con gametos donados, en fin, comprados, y la transferencia embrionaria se revelaron como eficaces y se generalizaron como técnicas de reproducción asistida, ha servido para dos cuestiones contrapuestas. La primera, para reafirmar la asociación de la concepción, la gestación y el parto con la maternidad. Es decir, para decirles a unas mujeres que son madres de las criaturas que traen al mundo, aunque no lleven su carga genética, puesto que la maternidad viene determinada por el parto, lo que es indiscutible en todo el mundo. Esto es lo que las clínicas de reproducción recalcan a las pacientes con problemas de fertilidad que acuden por su propio pie buscando tratamiento. Pero, segundo, también ha servido para disociar la gestación y el parto de la maternidad, diciéndoles a otras mujeres, a las madres subrogadas, que no son madres de las criaturas que traen al mundo porque no llevan su carga genética y que deben renunciar a la filiación y a la criatura y traspasarlas a esas personas que la encargaron y pagan por ella. A esas terceras personas sí se las considera padres y madres, aunque su única aportación sea un frasquito con esperma, unos óvulos comprados, firmar un contrato y poner dinero sobre la mesa la inmensa mayoría de las veces. El transhumanismo está íntimamente ligado a la ingeniería genética y a la reproducción artificial. Ya es posible producir gametos artificiales, lo que posibilitaría
no solo curar la infertilidad por diversos factores, entre ellos la edad, sino permitir la reproducción entre parejas del mismo sexo e incluso la autorreproducción. A partir de células madres se crean estructuras similares a embriones humanos sin necesidad de óvulos ni de espermatozoides. La eclosión asistida, que consiste en hacer una pequeña incisión en la envoltura del embrión en su etapa de blastocito, entre los 5 días o 7 aproximadamente, pretende favorecer una mejor implantación en el endometrio. La técnica CRISPR permite localizar y reparar los genes defectuosos en la etapa embrionaria, de manera que las células en desarrollo ya conllevan un ADN reparado. Y es posible transferir el material genético del óvulo de una paciente a un óvulo donado, al que previamente se ha extraído su material genético de reemplazo mitocondrial, que se conocen popularmente como, entre comillas, de tres padres. De tres padres, claro, porque aunque hay dos mujeres involucradas y un hombre, se utiliza el genérico padres. Ya hay niñeras posparto de inteligencia artificial para controlar el desarrollo de los bebés sin intervención humana. Se habla de bebés gestados por dos madres, aunque solo consiste en introducir bajo el cuello del útero de una de ellas una cápsula que contiene el embrión en etapa de blastocito, creado por fecundación in vitro, y que se transfiere ya sin cápsula a la otra mujer que lo gestará a partir del 5.º día. Pero bueno, les hace ilusión decir que lo gestan las dos, y quiénes somos nosotras para decirles que no se gasten la pasta en ese invento inútil. Siguiendo la estela del biovag, conocido como útero artificial, que logró en 2017 mantener vivos a corderos nacidos prematuros, la Universidad de Eindhoven, en Países Bajos, comenzó a trabajar en la creación de úteros artificiales para ayudar a bebés humanos prematuros extremos, sin ninguna esperanza de vida, a superar el periodo crítico de la semana 24 a la 28. Recreando las condiciones biológicas de desarrollo en el útero materno, con el bebé, con el feto, rodeado de fluidos, recibiendo oxígeno y nutrientes a través de una placenta artificial conectada a su cordón umbilical y el sonido del latido del corazón de la madre. La Unión Europea financia generosamente este proyecto con 3 millones de euros. Hoy ya hay varios proyectos de útero artificial en marcha e Israel no quiere ir a la zaga de Europa. Su Instituto de Ciencias Weizmann ya ha desarrollado embriones de ratón en útero artificial, y Estados Unidos se está planteando la posibilidad de trasladar la investigación sobre úteros artificiales de animales a humanos, tal y como se supo a través de un comunicado del Comité Pediátrico de la FDA, que es es la Administración de Alimentos y Medicamentos, el pasado mes de septiembre. Estaba claro que este tipo de experimentos conducirían a artificialmente fetos cada vez más jóvenes o incluso embriones, y las mujeres podrían ser contratadas en un futuro para vender sus pequeños embriones y sus fetos en gestación, como hoy se hace con los óvulos. Ectolife, por su parte, la idea del biotecnólogo y divulgador científico Hashem Al-Ghaili, consiste en una fábrica de úteros artificiales que podrían incubar de principio a fin miles de bebés al año en cápsulas de crecimiento transparentes. El proyecto plantea controlar la gestación del bebé desde el móvil y ofrecer una conexión sensorial y emocional con el feto a través de la realidad virtual y los chalecos ápticos que simulan respuestas táctiles
y percibir la presencia de objetos tridimensionales en un ambiente virtual podrían transmitir las pataditas. El creador asegura que ya dispone de tecnología para hacer realidad este proyecto y que podría resolver el problema de la natalidad en Europa y liberar a las mujeres de la carga del embarazo y el parto. Recientemente, el Partido Liberal Sueco presentó un proyecto de ley en el Parlamento proponiendo invertir fondos públicos en investigación sobre úteros artificiales con el fin de extender la libertad reproductiva a las portadoras de úteros. Entre comillas, lo dijo así. Si es que todo lo hacen por nuestro bien, quieren liberarnos de esa tensión de la reproducción a las portadoras de úteros. Como hace unas décadas existió la carrera espacial, hoy la carrera es transhumanista. Y hasta el banco te manda publicidad de forums con propuestas innovadoras, con, entre comillas, el objetivo de dibujar un futuro prometedor en el campo de la salud física y mental, que tendrás que pagarte tú pidiendo un crédito, claro está, por eso te lo envían. Después de muchos años de investigación, y aunque aseguran que no puede hacerse en humanos, ya se ha logrado crear, fue hace unos 15 días, un macaco quimérico inyectando células madre de un embrión a otro embrión, algo en lo que se venía experimentando desde los años 80 en ratones. Se ha producido, bueno, quimérico quiere decir de dos especies distintas. Se han producido órganos de ratón en ratas y órganos de rata en ratones. Ya estoy hablando de órganos sexuales. Y ya se creó un embrión quimérico trasplantando células madre humanas a un embrión de cerdo, que luego fue transferido a una cerda surrogate, o sea, subrogada, y así fue como la llamaron en los medios, surrogate, con el fin de crear riñones posibles de ser trasplantados a humanos. Tal y como aseguran, hemos de creer que por consideraciones éticas, la gestación de los embriones quiméricos se interrumpió entre los días 25 y 28 una vez formado el riñón, pero no el cerebro del embrión, lo que hubiera traído consigo el desarrollo de un cerebro quimérico de cerdo y humano. Hemos de creer que esa gestación se interrumpió, hemos de creer. China ya consiguió un embarazo en un ratón humano en un experimento de una crueldad inusitada que consistió en coser la rata hembra a la rata macho castrado previamente hasta el nacimiento de 10 crías, algo que dicen podría experimentarse también en humanos y dar lugar a embarazos masculinos. He llegado a leer que las críticas a este experimento correspondían a una visión eurocéntrica de la reproducción y que ese eurocentrismo importa más bien poco a los investigadores orientales que llevaron a cabo el experimento. Todo esto que ocurre a espaldas nuestras y de lo que solo nos enteramos por la prensa generalista, cuenta con sumas extraordinarias de financiación y con medios científicos y tecnológicos inimaginables. Su desarrollo y evolución es extraordinariamente rápida y no parece inquietar lo más mínimo a las fuerzas políticas que todo lo más lo enfocan desde una perspectiva de progreso para la especie humana. Cuando se tramitó en Francia la ley sobre bioética de 2021, que autorizó la creación de gametos humanos in vitro y de embriones transgénicos, así como la creación de seres quiméricos, mezcla de humano y animal, los expertos elegidos para informar al Congreso en la tramitación de esa ley solo se tuvieron que enfrentar a unas pocas contraargumentaciones y lograron asentar sus tesis como indiscutibles, en tanto que dictadas por la ciencia.
Y no es extraño. Si nos sumergimos en el mundo de la biotecnología, nos veremos desbordadas por la cantidad de institutos, fundaciones, siglas, personalidades y corrientes que operan en ese campo y que constituye el biopoder internacional absoluto, indiscutido y silencioso. En el plano de lo que hoy nos parece elucubración y delirio, una científica noruega, os acordaréis quizás, publicó a principios de este año un estudio en el que proponía la donación gestacional de cuerpo entero para mujeres con muerte cerebral. Una tesis muy bien recibida por el Colegio Médico de Colombia, que en sus redes sociales publicó el artículo de la noruega y el siguiente mensaje. Sabemos que las mujeres con muerte cerebral pueden llevar embarazos a término. ¿Por qué no deberían iniciarse embarazos para ayudar a las parejas sin hijos? El escándalo fue mayúsculo, no sé si lo recordaréis, y el Colegio Médico tuvo que pedir disculpas. En el ámbito de los trasplantes, se trasplantan a humanos corazones de cerdos modificados genéticamente. Primero se realizó con un paciente con muerte cerebral y hace un par de meses a un paciente vivo. Un riñón de cerdo trasplantado a un paciente con muerte cerebral funcionó durante un tiempo récord de 61 días. Los trasplantes de útero intervivas, una intervención muy compleja y no exenta de muchos riesgos, tanto para la donante como para la receptora, son una realidad. El primer trasplante de útero no frustrado tuvo lugar en Suecia en 2014, después de que una mujer recibiera un útero donado por una amiga de unos 60 años. No se sabe con precisión el número de trasplantes que se realizaron desde entonces, pero se calcula que ya han nacido más de 60 bebés en el mundo de útero trasplantado. Por lo que respecta a España, el primer trasplante de útero se realizó en 2022 en el Clínic de Barcelona sin la autorización de la Organización Nacional de Trasplantes, que la denegó por motivos éticos y sociales, porque la autorización se pidió en un momento muy complicado para el sistema sanitario, en plena pandemia, y sin ser una urgencia, ya que no estaba en riesgo la vida de nadie. Además, la Organización Nacional de Trasplantes reprochó que se llevara a cabo este trasplante intervivas sin haber probado antes con el útero de una donante fallecida, lo que ponía en riesgo a donante y receptora solo por cumplir el deseo de esta última de ser madre. A pesar de las objeciones de la Organización Nacional de Trasplantes, se consiguió un permiso judicial y se llevó a cabo. Después de un primer embarazo frustrado, nació un bebé en mayo de este año, lo que suscitó tremendo entusiasmo en el mundo surrópata, porque, además de la gestación subrogada, ahora se les presenta una nueva fórmula para dar satisfacción a sus deseos, aún a costa de la violencia que supone para nuestros cuerpos. Por cierto, trasplantes de pene, 1 o ninguno, y de testículos, que yo sepa, 3 en todo el mundo. Pero esto sí que plantea dilemas éticos a los científicos, ya que los testículos trasplantados pueden contener espermatozoides del donante durante un tiempo y, claro, el hijo o la hija no sería biológicamente del receptor. No parecen importar tanto los riesgos a medio y largo plazo de la hiperhormonación a la que someten a destajo a las donantes, entre comillas, de óvulos, porque en realidad a estas mujeres se los compran. De hecho, no hay ningún estudio en este sentido de los riesgos a medio y largo plazo y son las únicas donantes de material biológico que carecen de seguimiento. Y en gestación subrogada, según un estudio comparado
entre datos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la SEGO, y datos de un estudio llevado a cabo en Países Bajos durante 10 años, podemos concluir que la gestación subrogada supone para las madres gestantes el doble de riesgo de hipertensión en el embarazo y 5 veces más de riesgo de inducción al parto, según el límite que la Organización Mundial de la Salud recomienda no sobrepasar. Respecto al riesgo de hemorragia en el parto y el posparto, principal causa de mortalidad materna, se sitúa entre 2 y 4 veces más en las madres gestantes, a lo que hay que añadir el importante incremento de riesgo de accidente cerebrovascular posparto debido al tratamiento de fertilidad, ya que reciben importantes cantidades de estrógenos, lo que puede provocar un aumento de la coagulación sanguínea. Eso sin contar con los efectos del Lupron, un medicamento que se usa sin etiqueta, es decir, que está indicado para otros usos, para inhibir la ovulación de la madre gestante y prepararla para la transferencia embrionaria, y se usa también como bloqueador de la pubertad. Respecto a la transferencia embrionaria que se practica en gestación subrogada, es decir, trasplante de embriones, porque es un trasplante, no se aplican los mismos principios rectores y directivas que se aplican a la donación y los trasplantes de órganos, tejidos y células. Mirad, como todo el mundo sabe, no se permite nunca a un donante reclamar la devolución del órgano, los tejidos o las células que ha donado. Y mucho menos si han sido trasplantados al cuerpo de otra persona. Es decir, ninguna persona donante puede ir a la persona receptora y decirle: oye, devuélveme ese útero o esa sangre que te doné porque son míos. Pero a los propietarios del embrión transferido al útero de una madre subrogada no se les considera donantes del embrión, ni a la transferencia embrionaria se la considera trasplante, aunque el embrión pase al cuerpo de una mujer. Esto es algo insólito y solo ocurre con la transferencia embrionaria, que está exenta de cumplir con los principios bioéticos que todavía rigen los trasplantes a nivel internacional. A los propietarios del embrión constituido en una placa de Petri en un laboratorio con gametos propios o comprados, se les exige considerando propietarios de ese embrión una vez transferido, de ese feto que crece y se nutre en el cuerpo de la embarazada, y siguen teniendo control sobre él y sobre el cuerpo y la vida de la madre gestante, de manera que cuando viene al mundo después de la gestación y el parto, exigen la restitución de aquel embrión constituido en una placa de laboratorio convertido ya en bebé. Este aspecto sobre la propiedad privada del embrión se contempla en todos los contratos de subrogación y constituye la entraña más profunda de esta práctica. Si en lo jurídico la clave está en la renuncia a la filiación, en lo biológico la clave es esta treta sobre la propiedad del embrión, del feto y de la persona nacida como propiedad sujeta a contrato mercantil. Puede que la gestación subrogada sea la antesala de un futuro en que la gestación se lleve a cabo enteramente de forma extrauterina, desconectando completamente la reproducción de la biología. Los partidarios del transhumanismo y del poshumanismo nos tacharán de retrógradas y de oponernos al progreso y la innovación tecnológica, como nos tachan ahora de cosas peores por oponernos a la comercialización de la maternidad, por defender los principios de no mercantilización del cuerpo humano, la dignidad, el respeto de la integridad física y moral. Todo eso se considera ya anticuado y está siendo sustituido por ideales modernos
ajenos a las nociones de prohibición, como si todo lo que es factible para satisfacer nuestros derechos, superando nuestras limitaciones biológicas, para poder hacer lo que queramos hacer y ser lo que queramos ser, no debiera provocar rechazo y ser asumido. Hay un nexo clarísimo entre el transhumanismo, el transgenerismo. La teoría queer defiende que el deseo de ser y el deseo y el derecho a ser, sin que sepamos qué, no debe tener más límites que los que el propio individuo se imponga, y cuenta para ello con la ciencia médica y la industria farmacéutica, encantadas de la vida, haciendo caja de individuos sanos convertidos en pacientes dependientes de por vida. No se aceptan, se niegan los límites de la propia biología como algo reaccionario y retrógrado. Pero los mismos explotadores de mujeres que nos llaman TERF por oponernos con uñas y dientes a la explotación reproductiva y la compraventa de niñas y niños recién nacidos, someten a las mujeres a toda una panoplia de requisitos basados en el sexo y la captación con engaño y con fines de trata, todo hay que decirlo, se lleva a cabo entre mujeres con ovarios, útero, vagina y glándulas mamarias, mujeres no sometidas a tratamientos androgénicos teratogénicos, y no incluye a transmasculinos como hombre gestante o padre gestante, evidentemente, porque cuando se trata de explotación nadie tiene la menor duda de que es una mujer y para qué sirven sus órganos sexuales reproductores. Razón por la que los requisitos se redactan para ser aplicados a mujeres única y exclusivamente para dar lugar a un bebé nacido de una gestante subrogada, pero sin madre, porque el poder del deseo de las personas con poder ha conseguido fragmentar y liquidar el nexo embarazo, parto, maternidad. Cuando acepté vuestra invitación para hablar aquí sobre transhumanismo y mercado de seres humanos, y os confieso que muchas veces me arrepentí al sumergirme y bucear en todo lo que está ocurriendo, no paraba de venirme a la mente la imagen del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, prototipo físico ideal del hombre renacentista, que, como sabéis, ocupa el centro de un cuadrado y un círculo con las proporciones humanas que se consideraban perfectas, basadas en la geometría. Antes, en la Edad Media, el centro del círculo lo ocupaba Dios, pero el canon ideal humanista, renacentista, era un hombre, y en el transhumanismo también es un hombre que quiere vivir eternamente y tener descendencia a toda costa, y que incluso sueña con un útero extirpado de una mujer y trasplantado para gestar y parir. Pero mientras tanto nos sigue arrebatando hijos por gestación subrogada, una práctica violenta que nos deshumaniza, que ni tan siquiera nos considera humanas, ni nos considera madres de nuestras hijas e hijos, y ni tan siquiera nos considera mujeres, solo gestantes y solo interesantes en la medida en que, de momento, solo nosotras podemos llevar a cabo esa función biológica, y que en un futuro distópico siempre saldrá más barato rentar el cuerpo de una mujer pobre que alquilar un biobag, porque ni la ciencia ni la medicina nos ha tenido nunca en cuenta, nos ha tratado como seres inexistentes, y la reproducción tradicional, aquella en la que no media la industria y la tecnología se considera algo socialmente secundario,
cosas de mujeres que hablan solo entre ellas de sus embarazos, sus abortos y sus partos, porque ni el humanismo ni el transhumanismo supo dar la misma trascendencia a estas cuestiones vitales en todas las acepciones de la palabra para la especie humana que a las cosas hechas por los hombres. Y hasta aquí, compañeras, esta es mi exposición. Si tenéis alguna pregunta, me encantaría dialogar con vosotros. Bueno, Berta, no sé si escuchas el aplauso que ha recibido, pero no lo oigo. Bueno, pues te lo mando yo por todas. Muchas gracias a todas, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, escalofriante lo que nos cuentas, pero real, ¿no? Entonces, bueno, ahora te voy a dar paso a unas preguntas de las compañeras que tú no las escuchas, pero yo te las voy a trasladar. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta? Tuya. Hola, no sé si se escoita. Bueno, primero felicitarte y agradecerte muchísimo la ponencia que nos acabas de dar. Yo no voy a hacer una pregunta, sino, es más, me pongo nerviosa solo de pensarlo, porque lo que voy a contar es algo que me sucedió a mí. A mí me parece absolutamente terrible. Yo me casé con 28 años. No sé si lo tengo que acercar o alejar. No. Alejar. Y después de un año decidimos la maternidad, ¿no? En este caso, la paternidad. Vale. Después de estar en un periplo de... Perdona. Perdón, Disculpa, no se ella oye. no te escucha. No Entonces, necesitamos que me traslades a mí la pregunta para yo trasladársela a ella. No es una pregunta. Bueno, pues la pregunta te la traslado así en breve. Vale. La falta de información a las mujeres que quieren... porque ser madre es un deseo, no un derecho. Y la falta de información que falta a las pacientes por parte de la medicina. Luego el trato que se da cuando se llega ya a un proceso de fertilidad y de fecundación, todo el periplo que pasa una mujer, que es absolutamente aberrante, porque yo pasé por una fecundación in vitro y parecíamos vacas entrando por un lado y saliendo por otra sala. O sea, como mujer, absolutamente denigrante. Todo el proceso, todo el trato. Y cero asistencia psicológica para informarte de todo esto antes. Tú, que además ya estás a lo mejor después de 10 años en un proceso psicológico tuyo difícil, tienes que asumir esto tú como puedes y como sabes. Y no hay ningún tipo de ayuda ni asesoramiento para esto. Y entonces ahí es donde está la vulnerabilidad de que luego mujeres puedan tomar, y bueno, y a veces sus acompañantes o no, decisiones que les puedan pesar toda la vida. Porque hace yo 20 años, en mi caso, me llegué a plantear lo que era una maternidad subrogada, sin saber ni lo que era, ni lo que conllevaba. Y no tenía a nadie a mi lado. Por suerte sí tuve a alguien a mi lado. A Paloma Rodríguez, que hoy está fallecida, una mujer del PSOE, muy conocida a lo mejor entre vosotras, y a Rosa Arcos, de FADEMUR, que fueron las dos personas que a mí me abrieron la mente en aquel momento. Pero estoy segura que hay muchísimas mujeres con cero información que van a empezar un camino, porque conozco algunos casos ya de madres de vientres de alquiler, y que no tuvieron esa información. Y me gustaría saber, a la larga,
lo que estas mujeres a lo mejor están pensando o sintiendo y que no pueden decir después de haber pasado ese proceso y ya tener esos bebés ahí. La pregunta concreta, es que no era una pregunta, era una intervención. La pregunta es esa falta de información desde la sanidad a todas las mujeres que están pasando por este proceso. Vale. Se lo voy a comentar. Hola, Berta. Hola, Berta. Bueno, hola. No sé si comentario- quedará un poco feo que esté fumando, pero bueno. A mí no me molesta. Me molesta, yo soy fumadora, No queda No feo. queda Y en feo. fin, no estoy contaminando a nadie y no hay niñas ni Aparte niños. Aparte se difumina difumina con el fondo, así que no te preocupes, el cigarro se difumina. Mira, También una- habréis visto que me ha saltado encima aquí mi gata, porque como soy una feminista vieja, fea y amargada, pues es lo propio, ¿no? Somos más. Somos más, yo tres, tengo tres, así que voy por voy por buen Un camino. poquito, tres, que se ha llevado uno mi hija. Pues mira, Contadme, te comento. no me hagáis preguntas muy complicadas, porque en este terreno yo había cosas que conocía y había cosas que desconocía completamente. Y cuando me sumergí en este mundo, empecé a bucear en él. Y os he contado cosas que han ocurrido hace poquito. Entonces, yo me quedaba desencajada, alucinada, ¿no? De hasta dónde estaban llegando las cosas. Y también pensé, siempre va a resultar más barato recurrir a una mujer pobre que llevar a cabo un experimento de estos. Porque mientras haya mujeres pobres en el mundo, la cuestión es que va a ser más rentable utilizar a una de esas mujeres que alquilar un biogás. Eso segurísimo, pero seguro. Pues mira, En fin, Te traslado Contadme. la inquietud de mi compañera. Bueno, ella nos relata una historia en la que pasó un proceso duro de fecundación in vitro y cómo ella misma en un momento se planteó hasta recurrir a esta actividad, no sé cómo decirle, desde el desconocimiento, ¿no? Entonces, lo que me pregunta es, bueno, más bien reflexiona en cómo la desinformación que hay en torno a todo esto pues puede llevar a las mujeres que no tengan a lo mejor nuestros conocimientos teóricos a recurrir a este tipo de cosas. No sé, la pregunta es cómo podemos abordarlo, quizás, ¿cómo crees tú que podemos abordar esto más que informando y divulgando? Mira, efectivamente, la desinformación puede llevar a este tipo de prácticas, ¿no? La desinformación unida al deseo y a ese deseo convertido en derecho. Porque yo recuerdo cuando hace unos años, no tantos, en las sedes del PSOE se impartían charlas sobre gestación subrogada en las propias sedes del PSOE, ¿no? Y conozco personas que cayeron en eso, porque decir yo, no, pero ¿cómo estáis haciendo esto en la sede del PSOE? No entendían mi punto de vista, no entendían mi oposición, ¿de acuerdo? Y hoy conozco personas que lo han hecho y que tienen una actitud muy crítica y se encuentran en una situación complicada, francamente complicada, pero sí que tienen una posición crítica. Las que lo hicieron hace unos años. Hoy en día, claro, todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación pues son narrativas de, sobre todo, mujeres que han pasado por mucho sufrimiento, muchos intentos de fecundación in vitro, transferencia embrionaria, que han fracasado varias veces, incluso muchas, que se han desgastado física y emocionalmente, que han gastado sus ahorros,
y que luego pues les llevan desde las propias clínicas a esa, por así decir, única salida, ¿no? Porque, claro, a las clínicas les conviene muchísimo que se legalice, que se normalice esta práctica. Las clínicas solamente tienen un porcentaje entre el 20 y el 22% de éxito en las técnicas legales, ¿no? Les queda un 80% todavía por explotar si se legaliza esta práctica. Entonces, tenemos un lobby ahí poderosísimo, un lobby económico poderosísimo, con unos tentáculos potentísimos que están influyendo políticamente y mediáticamente para normalizar esta práctica. Y las narrativas son siempre de personas que han sufrido mucho. Se crea toda una épica del sufrimiento para luego narrar que conocieron a una mujer o que entraron en contacto con una mujer de la que pocas veces sabemos nada, porque a veces no se dice ni el nombre, que llevó a cabo un embarazo y un parto y dio a ese bebé de una manera generosa, admirable, maravillosa, y por fin pudieron cumplir su deseo de paternidad y de maternidad. A todo esto están contribuyendo los medios, como os digo, que empiezan por decir, esta técnica de reproducción asistida, pues mira, no. Empezamos porque no es una técnica, porque usar el cuerpo de una mujer fértil no es ninguna técnica. Esa mujer ya es fértil, no necesita ningún tratamiento para reproducirse, es usar a una mujer. Entonces, ¿cómo romper todo esto? Pues cuesta mucho trabajo, porque desde luego los medios no están de nuestra parte, no se nos invita a los debates en los que se tratan estos temas. Si se nos invita, no se nos quiere escuchar. Y bueno, pues nos cuesta mucho trabajo, pero aquí estamos con la razón, intentándolo, como estáis vosotras, como estoy yo, y bueno, haciendo todo lo posible, a todos los niveles, desde la calle hasta en las instituciones políticas nacionales y supranacionales, en todas las que podamos influir. No sé si estáis Muchas gracias, al tanto de lo que está ocurriendo. Pasamos a la siguiente pregunta, si te parece, por el tiempo. Sí, y, vale. Muteo y te la paso. No sé. Ahora sí. En referencia al tema de los biohackers que habló antes del CRISPR, habló antes en referencia a los biohackers con la técnica CRISPR. ¿Cómo frenamos eso si cualquiera lo puede hacer desde su casa? Es decir, ya no es tema gubernamental, sino en su casa lo hace alguien y ya. Vale, me preguntan por el tema de los el término biohackers. ¿Cómo podemos afrontar esta problemática desde, ya que operan desde casa y todo esto? ¿Qué son biohackers? Es que no conozco. La técnica CRISPR. Esta técnica, sí. No, desde casa no podemos operar de ninguna manera. Esta es una técnica que se utiliza, la utilizan las clínicas y que van, o sea, son realmente técnicas de intervención genética complicadísimas que tratan de modificar la genética en el embrión. ¿Cómo podemos? Pues con concienciación y con divulgación, realmente,
¿Cómo podemos? No podemos llegar a una clínica y decir, esto no es como un bate, y decir, esto no lo vais a hacer, ¿no? No. Es que tenemos que, claro, y además es que es difícil de explicar a la gente, oye, ¿sabes qué se está haciendo esto? ¿Sabes que se está pretendiendo crear una raza superior que... ¿Y cómo? ¿Qué hacer? Pues esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, estas jornadas sobre transhumanismo y de manera que mm, podamos tener conocimientos y argumentos para enfrentarnos a todas estas movidas que están ocurriendo a espaldas nuestras, de las que el gran público solo se entera por medios generalistas o por el muy interesante o por... Y realmente os digo que tienen un poder y están tan financiados y con tantas cantidades de dinero de las instituciones públicas, que lo estamos financiando nosotras, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. En fin, es Bueno, esto realmente sería un privado, pero poco, bueno. Perdona que te interrumpa, como para los ricos, digamos. Claro, porque muchas de estas movidas transhumanistas no pretenden llegar a la salud pública, ¿no? Sino que hay que pagarlas. Quienes tienen poder adquisitivo se las están pagando, pero hay otras que, bueno, con el tiempo pasan a formar parte. Ya se hizo anteayer un trasplante completo de ojo humano, ya se hizo hace tiempo perdón, ya se hizo un nada, te trasplante decía que de cara hace muchos años, en fin, pero hasta que todas estas movidas pasan a formar parte de la salud pública, no todas estas movidas, esperemos, pues hay que pagarlas, obviamente. Pues muchísimas gracias, Berta. Muchísimas gracias, Berta. Llegamos ya al final y nada. No. Hay otra pregunta. Hay otra pregunta, vale. Ya me estás ahí haciendo gestos. Vale. Tenemos otra pregunta en cierre. Soy yo. Hola. Hola. Mira, lo que... ¿Se oye? ¿Sí se oye? Sí, te oigo. Vale. Lo que he hablado, yo lo... bueno, es eugenesia absoluta, es eugenesia social y mucho más. En el libro de Martin Rothblatt... Perdón, es que ahora hay un libro de Martin Rothblatt que es un transhumanista, que se llama De transgénero a transhumano, que muchas de las cosas que aquí se han dicho están ahí. Es el sueño de los griegos, todo nace de la cabeza de Zeus, del hombre, y así se separa. El objetivo de separar es separar a la vinculación madre-hijo y a las mujeres de la maternidad, precisamente para controlar la reproducción desde los úteros artificiales. Es eugenesia total, pero que además nos aparta a las mujeres, que ya no somos necesarias. A partir de aquí no somos necesarias, es la solución final al problema de las mujeres, por un lado. Y por el otro lado, yo me pregunto, con este útero artificial dejamos de ser vivíparos para ser ovíparos, porque parte de la formación social empieza en el útero, con la relación de madre-hijo en el útero. Entonces, cuando hay un útero artificial no hay las conexiones, etcétera, pasamos de ser vivíparos a ovíparos. Entonces ya no seremos humanos, seremos otra cosa, pero humanos ya no seremos. Y yo me pregunto, eso entonces es imposible. Y por otra parte, esto del útero artificial no es más un tema de, en cara que aunque lo intenten, no es más un globo sonda de lo que quieren, pero que están lejísimos de eso. Vale, voy a intentar.
Hola, Berta. Hola, Berta. Te traslado una reflexión de una compañera de que después de escucharte les recuerda mucho el autor, perdona. Martin Rothblatt, donde habla, se compara con el eugenismo. El del trasplante de corazón de cerdo. Es ese, bueno. Pues nada, pues de la eugenesia que esto supone, de que me comenta que también que si se llega a gestar en, digamos, en úteros externos, pasaríamos como especie humana a ser ovíparos o algo parecido, ¿no? Y bueno, ¿tu pregunta concreta? Disculpa, de hecho, una reflexión, ¿verdad? Vale. Mira, é unha reflexión interna e tal, pero vimos de dar pregunta... Sí, que hai unha pregunta. Si es posible llegar a que existan esos úteros artificiales, porque muchas veces es... Estaba diciendo que era sobre o que estaban traballando na investigación. Sí, que están traballando. Sí, ¿cómo lleva? Es imposible llegar a eso. Es imposible. ¿Cuál es posible? Que bueno, sí, la pregunta es si la considera viable. Ese es viable. Vale. A pregunta é se ti consideras viable o tema este dos úteros externos, todo esta causística. A ver, dicen que ya existen todas las condiciones tecnológicas necesarias para llevarlo a cabo. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? ¿Cómo evoluciona eso? A ver, somos vivíparas, ¿no? La especie humana es vivípara. Entonces, convertirla de repente, como bien ha dicho la compañera, en ovípara, pues que soltaríamos un óvulo, ¿no? Y ese óvulo sería fecundado en un laboratorio y después introducido en una bolsa donde se llevaría a cabo la gestación completa. Yo no sé qué tipo de... en qué se convertiría la especie humana en ese momento, pero es que no lo quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. Es decir, tú sigues haciendo tu vida normal y a los 9 meses pues vas a recoger de la bolsita un bebé con el que no has desarrollado ningún tipo de vínculo a nivel emocional, biológico, cerebral, a todos los niveles, que es lo que ocurre en el embarazo, ¿no? Tú con el feto y el feto con la mujer embarazada. Entonces, ¿qué tipo de especie sería esa? Pues realmente una especie desconocida. Estamos hablando ya de otra especie, que yo recomiendo que leáis a Silvia Guerini, se escribe tal y como suena, Silvia Guerini, una italiana que tiene muchísimas reflexiones sobre este tema. Ella es feminista radical y es ecologista y no he podido localizarla ni porque no tiene ni teléfono. He leído recientemente un artículo de ella interesantísimo en El Viejo Topo sobre la industria transgenerista, ¿no? Y tiene muchísimos más artículos que podéis encontrar en internet y hemos incluido uno de sus artículos en nuestro libro sobre gestación subrogada con interrogantes, la edición en español del libro de las IAMS. Es interesantísimo seguir a esta mujer porque ella se opone a todo tipo de intervención genética en plantas, en animales y por supuesto en personas, y a todo tipo de intervención en reproducción. Pero sí que evidentemente se crearía una nueva especie. Genial, ¿verdad? Vale, pues la última pregunta. Maravilloso, me la traen escrita. Bueno, da un poco de miedo, ¿no? Todo esto. Un poco bastante. Sí. Es que además va muy rápido, ¿no? Claro.
¿Qué estrategias se usan para introducir en las legislaciones de este mercado? ¿O qué? Vale. Síntome Isabel G. ¿Qué estrategias piensas que se van a usar para introducir en las legislaciones este mercado transhumanista de personas? Temazo. Bueno, en la ley de bioética francesa de 2021 ya está, ya se ha recogido la posibilidad de crear embriones, como os dije antes, embriones transgénicos y una cantidad de cosas también tremendas. Por ejemplo, vamos a ver, pues sí, el embrión transgénico, la experimentación con el embrión, que eso ya se está haciendo, ¿eh? Los embriones sobrantes que son donados a las clínicas se utilizan para la experimentación, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, de momento tienen que tener ciertos permisos para llegar a hacer este tipo de experimentos. Pero bueno, clonación, puede que exista, que se dé clonación humana, pues sí, puede que lo hayan hecho, y yo es que no me extrañaría nada. O sea, en China yo creo que perfectamente factible, ¿no? También se aprobó en Francia la creación de seres quiméricos, de seres, estamos hablando de seres, no de medicamentos, que ya existen, medicamentos quiméricos, ¿no? Así que se autorizó también la creación de gametos humanos in vitro, creación de gametos, no de embriones con gametos, sino creaciones de gametos artificiales, los embriones transgénicos, como os dije antes. Pues esto ya está en la ley de bioética, hace 2 años. Aquí, de momento, todavía no hemos tenido eso. Existe en la ley de reproducción asistida de 2006, pues se recogen las técnicas de reproducción humana asistidas que son científica y clínicamente acreditadas, y, por ejemplo, se excluye la gestación subrogada, porque en realidad no es ninguna técnica, ¿no? Esto lo han tenido clarísimo, que no se trata de ninguna técnica, la de usar a las mujeres. Y bueno, cualquier experimento requiere la utilización de la Organización Nacional de Trasplantes, por ejemplo, pero ya veis que se llevó a cabo el trasplante de útero sin esa autorización. Recurrieron a una autorización judicial para llevarla a cabo. Bueno, Berta, muchísimas gracias y bueno, nos dejas, estamos todas en shock, creo, es la palabra. Y gracias por informarnos. Tengo que seguir estudiando muchísimo este tema, porque realmente es algo que me parece un campo de reflexión importantísimo. Es ciencia ficción sin ficción, ¿no? Al final. Bueno, y sin ciencia. Muy peliculero. Muy peliculero. Sí, con mucha ciencia y mucha tecnología. Es decir, cuando ya la tecnología invade la ciencia, pues pues muchísimas gracias. Eso ya nos puede llevar por derroteros muy distópicos. Efectivamente, distópicos, tú lo has dicho. Bueno, pues nada, te saludo y gracias. Os agradezco muchísimo a todas. Estoy yendo a la sala. Un saludo a todas. Muchos besos y hasta cuando queráis.